Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. Anye. Diría Hine con una sonrisa. Por cierto. ¿Dijiste que alguien llamado Son Goku al igual que yo, sabe usar su ki a su antojo? Preguntaría Hine mientras comía. Así es. En todo este mundo lo llaman el humano más poderoso. Diría Anye con una sonrisa. ¿Ni siquiera los titanes cambiantes podrían con él? Preguntaría Hine. Veo que también sabes sobre eso. Y así es, ni siquiera dos de ellos peleando al mismo tiempo podrían vencerlo. Diría Anye. Oh, increíble. ¿Y sabes dónde está él? Tal vez él sea mi padre. Diría Hine con una sonrisa. Jajaja, tú tienes como unos 17 años, y él debe tener unos 19. Es imposible. Diría Anye con una sonrisa. Oh, entonces tienes razón. Él no es mi padre. Pero, tal vez podría saber dónde están. Preguntaría Hine. Está bien. Te llevaré. Diría Anye. Genial. Diría Hine con una sonrisa. Pero, primero tendrás que ayudarme a mí, y a mis compañeros en una misión. Eres muy fuerte, así que no creo que se te haga complicado, ¿aceptas? Preguntaría Anye. Está bien. Diría Hine. Bien, vamos. Diría Anye parándose de la mesa, abriendo la puerta de su patio. ¿Ahora mismo vamos a ir a esa misión? Preguntaría Hine. No. Primero te voy a ayudar a no temerle a las peleas. Diría Anye volteando levemente su mirada hacia Hine, haciendo que ésta se sorprendiera. Un rato después. Vemos cómo estas dos estarían en su patio. Bien, primero que todo. Tengamos un pequeño combate para ponerte a prueba. Y no uses el ki, esta sería una pelea a puño limpio. Atácame con todo, imagina que soy alguien que odias a muerte. Diría Anye colocándose en su pose de pelea. Está bien. Diría Hine colocándose en una pose de pelea de Los Ángeles. Impresionante. Diría Anye sorprendida. Así por unos segundos, Hine se imaginaría a Archon enfrente suya, mientras este se reía de esta. ¡Ara! Gritaría Hine lanzándose contra esta, mandándole un puñetazo. El poder de Hine estaría por las 150 unidades. Y Anye al haber entrenado con Goku, tendría ahora mismo un poder de 120. Y justo antes de que el golpe llegue a su rostro. Anye lo agraria, haciéndolo a un lado dejando que Hine siguiera de largo. ¿Qué? No, ¿cómo me esquivaste? Preguntaría Hine dándose la vuelta. Tienes una velocidad y poder bastante grande. Pero, tus movimientos son fáciles de leer, además de que te dejaste llevar por la ira. Diría Anye. THS, esta vez no me esquivarás tan fácil. Diría Hine dando un pequeño salto, mandándole una patada cayendo en picada. Pero Anye podría sus manos en X, haciendo que un pequeño cráter apareciera debajo de ella por la fuerza con la que venía Hine. Jeje, no lo hice. Diría Anye con una sonrisa. Para seguido de esto, esta agarrar su pierna, dando muchas vueltas en su mismo eje, para después esta mandar a volar a Hine, que se estrellaría con un árbol, mientras caía con unos ojos en espirales. No, ¿cómo es que puedes igualar mi velocidad, si no eres igual de rápida que yo? Preguntaría Hine poniéndose de pie. No todo es fuerza Hine, también es técnica. Y bueno, Goku me enseñó algunas cosas cuando entrenaba con él, así que las pondré a prueba. Pero, con algunas cosas que implemente, ya que él muy confiado en sus peleas. Y ahora que ya vi tu nivel, haremos esto. Primero. Meditación. Diría Anye. ¿Meditación? Preguntaría Hine. Así es. Vamos, ponte en esta posición. Diría Anye. Más. Está bien. Diría Hine haciendo lo mismo. Ahora que hago, jamás medite en mi vida. Diría Hine. Solo cierra tus ojos, y intenta no pensar en nada. Diría Anye. Está bien. Diría Hine cerrando sus ojos. Así pasando varios minutos. Y Anye vería cómo esta movía un poco sus dedos. Para después esta abrir levemente sus ojos. ¿Por qué debo entrenar de esta manera Anye? Preguntaría Hine aburrida. Tu forma de luchar y tu pose de pelea son impresionante, pero al final te desvías, y haces movimientos algo tontos. Debes ser tranquila como el cielo, y más rápida que el relámpago. Eso me lo enseñó Goku. Diría Anye con una sonrisa. Y para poder hacerlo, no debes pensar en nada. Diría Anye. Está bien. Diría Hine. Conviértete en piedra. Diría Anye. ¿En piedra? Preguntaría Hine confundida. Así es. Ni la lluvia ni el viento pueden hacerte nada, no se mueve. Diría Anye con una sonrisa. Jeje, eso es fácil. Diría Hine con una sonrisa. Solo relájate.
Respira profundamente. Inhala, exhala. Diría Anie. Al oír esto, Hime solo inhalaría lentamente, para después exhalar lentamente. Ve al cielo. Diría Anie, y Hime haría caso. Jeje, está hermoso. Diría Anie junto a Hime con una sonrisa, viendo como algunos pájaros pasaban volando. Al hacer esto, todo tu cuerpo se relaja. Tranquila como el cielo. Diría Anie con una sonrisa. Tienes razón. Tranquila como el cielo. Diría Hime con una sonrisa. Para después de unos segundos, esta solo empezaría a meditar sin moverse, mientras tenía una sonrisa. Un rato después, vemos como ya se estaría haciendo de noche. Creo que por ahora estará bien hasta aquí. Diría Anie con una sonrisa. Hime. Diría Anie tocándole el brazo. Así a los pocos segundos, este abriría los ojos lentamente. Jeje, aprendes muy rápido. Diría Anie con una sonrisa en sus pensamientos. ¿Qué sucede? Preguntaría Hime relajada. Ya se está haciendo de noche. Mañana seguiremos. Diría Anie con una sonrisa. Oh, está bien. Entonces. Creo que iré a dormir en el bosque. Diría Hime poniéndose de pie. Jeje, ¿de qué hablas? Diría Anie, haciendo que Hime la voltee a ver. Puedes dormir en mi casa. Diría Anie. Oh, ¿en serio? Preguntaría Hime contenta. Sí, pero solo hay una cama, así que tendremos que dormir juntas. Diría Anie. No hay ningún problema. Diría Hime con una sonrisa. Y un rato después, vemos a estas dos acostadas en su cama. Oye Anie. ¿Puedo hacerte una pregunta? Preguntaría Hime. Claro. Diría Anie. ¿Por qué tanto interés en que yo pierda mi timidez? Preguntaría Hime. Al escuchar esta pregunta, Anie solo se quedaría viendo por unos segundos al techo, para después estallar un pequeño suspiro. No quiero ser como mi padre. Diría Anie con seriedad. ¿Tu padre? Preguntaría Hime. Sí. Y además. Tú eres muy parecida a mí cuando era una niña. Pero a diferencia de tu padre. El mío crió con mucha frialdad. Mi padre solo la crió para enseñarme las técnicas de lucha de su país y no le importaba mi sufrimiento, ya que solo buscaba su propio beneficio. Solo para vivir más cómodamente gracias a poder ingresar a un programa de guerreros. Y al igual que tú, a mí no me gustaban las peleas, pero mi padre me terminó obligando. Es por esa razón, que no quiero que nadie se haga fuerte a cambio de terminar siendo alguien frío, como termine siéndolo yo. Diría Anie con seriedad, bajando un poco la mirada. Pero. Tú eres una persona muy alegre Anie. No veo nada de frialdad en ti. Diría Hime. Antes lo era. Antes solo tenía pensado destruir a la gente que vivía dentro de estos muros, pero. Goku. Él fue la razón por la que cambié. Él me hizo entender que podía confiar en alguien más. Aunque yo siempre lo había tratado con frialdad. Él siempre me daba una sonrisa, y eso causó que al final, cambiara de bando. Diría Anie con una sonrisa, recordando la sonrisa de Goku. Anie. Suenas como si. Él te gustara. Diría Hime algo sorprendida. ¿Qué? Jeje. No. Goku solo me ve como una buena amiga. Al igual que yo lo veo de la misma manera. Eso es todo. Diría Anie sintiéndose algo insegura por haber dicho eso. Oh, ya veo. Diría Hime con una sonrisa. ¿Y ahora? ¿No tienes a alguien quien te guste? Preguntaría Hime. La verdad no. Diría Anie. ¿Sabes? Creo que si te enamoras de alguien y tienen un hijo o una hija. Creo que serás una muy buena esposa y madre. Diría Hime con una sonrisa. Jejeje, tal vez. La verdad. Me gustaría una niña. Diría Anie con una sonrisa, viendo a Hime. Jeje, espero que mi madre sea igual de buena y agradable que tú Anie. Diría Hime con una sonrisa, haciendo que ésta se sorprendiera. Para después de unos segundos, ésta dar una sonrisa. Jeje, y yo espero algún día tener una hija al igual de alegre que tú. Diría Anie. Para después de unos segundos, estas dos darse una sonrisa. Aunque es extraño. Esta chica se parece bastante a mí físicamente. Jeje, será una coincidencia. Diría Anie en sus pensamientos con una sonrisa. Un tiempo después. Vemos a un Goku que estaría durmiendo tranquilamente. Y por una ventana, vemos como Historia estaría con Miku alejándose de la casa. Jeje, aprovechemos que papá está dormido. Diría Historia con una sonrisa. ¿Sí? Respondería Miku con una sonrisa. Así estas después de un rato, llegarían a un lugar plano y sin nada alrededor. Prácticamente, el mejor lugar en donde entrenar. Bien. Hoy entrenarás con mamá. Diría Historia con una sonrisa. Pero mamá, ya me aburrí de solo entrenar con ustedes.
¿Qué tal si después vamos a visitar a Kaya? Diría Miku con una sonrisa. Primero, eso fue cruel. Segundo, iremos otro día a verla. Hoy será un entrenamiento especial. Diría Historia con una sonrisa. ¿Entrenamiento especial? Preguntaría Miku. Más. Por cierto, más o menos así es Miku, solo imaginen la de unos 6 años, jeje. ¿Y de qué se trata ese entrenamiento, mamá? Preguntaría Miku. Jeje, es algo simple. Solo tienes que darme un golpe y tú ganas. Diría Historia con una sonrisa. Mamá. Pero eso no es algo para nada especial. Diría Miku con un puchero. Jeje, no me dejaste terminar. Si me ganas, te enseñaré una técnica especial de papá. Pero solo las que yo sé, claro. Diría Historia con una sonrisa con una gota de sudor. Al oír esto, a Miku le saldrían estrellitas en los ojos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me enseñarás una técnica de papá, mamá? Preguntaría Miku con una gran sonrisa. Sí, pero solo si logras darme un golpe, así que será mejor que te prepares. Diría Historia con una sonrisa retadora. Jeje, te ganaré, y aprenderé mi primera técnica. Diría Miku con una sonrisa. Activando su aura de energía. Empezando a dar un grito, aumentando su poder al máximo, mientras hacía temblar el lugar, mostrando su poder que serían de unas 200 unidades. Sé que suena algo exagerado, pero a Miku le encanta volverse cada día más fuerte. Aparte que la concedieron cuando Historia tendría un poder de 90 y Goku un poder de 350, además de los mejores entrenamientos que le da Goku. Y además de la ropa pesada que usan, tanto Miku como Historia. Bien. Diría Miku con una gran sonrisa. Bien, es mi turno. Diría Historia elevando un poco sus brazos, empezando a dar un grito activando su aura de energía, haciendo temblar aún más el lugar que como lo hizo Miku. Liberando un poder de 516 unidades. Ataca cuando quieras. Diría Historia con una sonrisa, mientras tenía los brazos cruzados. ¿No te pondrás en guardia? Preguntaría Miku. No es necesario. Diría Historia con una sonrisa. No me subestimes. Diría Miku colocándose en la pose de pelea de la escuela tortuga. No lo hago. Dije eso para que me ataques con todo. Diría Hine en sus pensamientos con una sonrisa. Aquí voy. Gritaría Miku lanzándose contra esta, lanzándose un puñetazo. Pero Historia se haría a un lado, dejando que Miku siga de largo, golpeado el suelo haciendo un pequeño cráter. Mamá, no me esquives. Diría Miku lanzándole una patada, pero esta la esquivaría. Si no te esquivo tú ganarías, jejeje. Diría Historia con una sonrisa. Para seguido de esto, Miku le lanzaría varios golpes consecutivos dirigidos al rostro, pero Historia solo los esquivaría fácilmente. Mamá es más del doble de fuerte que yo, pero necesito vencerla, quiero aprender algo nuevo. Diría Miku mientras intentaba golpearla. Pero esta saldría de sus pensamientos, ya que Historia detendría sus puños con sus manos. ¿Qué? Diría Miku sorprendida. Para seguido de esto, Historia la jalaría hacia ella, dándole una fuerte patada en el estómago, mandándola a estrellarse a una gran roca, haciendo una cortina de humo. ¿Qué pasa? Así no podrás derrotarme, Miku. Diría Historia con algo de seriedad. ¿Qué? Diría Miku saliendo de todo el humo con algunos rasguños. Ahora mismo, estás muy emocionada por quieres ganar, es por eso que no estás pensando bien tus movimientos. Diría Miku sorprendida. Tranquilízate y piensa mejor las cosas. Que no se te olvide que sabes artes marciales. Diría Historia con seriedad. Al oír esto Miku se quedaría callado por varios segundos. Tienes razón. Diría Miku cerrando sus ojos por algunos segundos. Para después abrirlos de golpe, poniéndose en su pose de pelea. Ya estoy lista. Diría Miku con seriedad. Jeje. ¿Podrás seguirme el ritmo en el segundo asalto? Preguntaría Historia con media sonrisa. Claro. Sigamos. Diría Miku lanzándose contra Historia. Vamos con Goku. Este estaría durmiendo tranquilamente. Pero de repente empezaría a apretar los dientes. Señor Goku. Usted decide. Su hija. O la vida de esas 3 chicas. Diría el gran sacerdote con seriedad. Al oír esto, Goku se quedaría con la mirada hacia el suelo. Señor Daishinkan. Mi hija estará bien, ¿verdad? Preguntaría Goku con seriedad viendo al cielo. Así es. Ella estará completamente a mi cuidado. Junto con el gran Seno-sama la cuidaremos. No tiene por qué preocuparse si le pasa algo malo. Diría el gran sacerdote con seriedad. Ya veo. Diría Goku con seriedad, poniéndose de pie. Está bien. Por favor. Cuiden bien de Hine.
Diría Goku derramando un par de lágrimas, retirándose del lugar a paso rápido, apretando los dientes. ¡Ah! Gritaría Goku despertándose de golpe, mientras tenía algunas lágrimas en sus ojos. Para después de unos segundos, limpiárselas. Mientras que veía con tristeza sus puños. Así apretándolos con furia. Para después levantarse lentamente de su cama, dirigiéndose hacia su puerta. Pero retrocedería hacia la ventana, ya que a lo lejos vería a dos personas luchando. Así agudizando la visión, viendo que eran Historia y Miku. Así solo se quedaría viéndolas, con algo de sorpresa. Volvamos con estas. Miku le habría mandado una patada desde arriba, pero Historia lo cubriría con su brazo. Para seguido Historia mandarle un puñetazo, pero Miku lograría detenerlo con su mano. Al ver esto, Historia daría una sonrisa. Para seguido, usaría su otro brazo, mandándole un golpe, que Miku lograría cubrir, pero sería mandando varios metros lejos. ¿Qué poder tiene mamá? Diría Miku mientras era mandada a volar. Pero no pienso rendirme. Diría Miku colocando sus pies en el suelo, empezando a detenerse. Necesito una estrategia. Diría Miku en sus pensamientos. Para después ponerse a observar el lugar en donde estaba. Viendo el suelo que era piedra, y varias rocas a sus alrededores. Para después ver a su al frente, viendo a Historia que se acercaba lentamente. Así viéndola con seriedad, analizando bien las cosas. Lo tengo. Diría Miku. Así daría un pequeño salto, mandando muchas esferas de energía hacia Historia. Al ver esto, se pondría en posición para mandarlas a volar. Pero se quedaría algo confundida, ya que las esferas cayeron por todos a su alrededor. Así pasarían algunos segundos, en los que Historia vería a sus lados, solo viendo mucho humo. Así que quieres hacer una pantalla de humo. Diría Historia cerrando sus ojos, empezando a sentir su ki. Pero tu ki te delata. Diría Historia dándose la vuelta mandando un puñetazo. Pero quedaría choqueada al ver que era una gran roca. Y justo en ese momento, vería que la roca se destruiría por su golpe, y justo al romperla, se vería a una Miku sonriéndole. No, ese era el plan. Diría Miku con una sonrisa. ¿Qué? Diría Historia muy sorprendida. Te tengo. Diría Miku dándole un puñetazo en el rostro, mandándola a estrellarse a una pequeña roca, haciendo una cortina de humo. Jaja, lo hice. Lo hice mamá. Diría Miku muy feliz. Pero a se le quitaría la felicidad al ver cómo Historia se levantaba con un poco de sangre en su nariz. Mamá. Diría Miku acercándose a rápidamente. Mamá, discúlpame. Diría Miku preocupada. Jeje, no te preocupes. Diría Historia levantándose, limpiándose el poco de sangre que tenía. Oye, me engañaste. Diría Historia con una sonrisa. Oh, así es. Diría Miku con una sonrisa. Cuando estabas dentro del humo, rápidamente pateé una parte de una roca hacia ti, y solo tenía que ponerme justo arriba de para que pensaras que me ibas a golpear a mí. Pero, terminaste golpeando a la roca, cosa que te confundió, y aproveché ese momento para golpearte. Diría Miku con una sonrisa. Oh, ¿en serio? Eso fue muy ingenioso. Diría Historia con una sonrisa. Por cierto, ganaste. Puede pedirme la habilidad que tú quieras aprender de papá. Diría Historia acercándose a la cara de Miku con una sonrisa. Al oír esto, Miku se pondría muy feliz. Sí. Gracias mamá. Diría Miku lanzándose contra dándole un abrazo, mientras las dos se reían. Al ver esto, Goku no podría evitar contagiarse, y de la misma manera daría una sonrisa. Pero después giraría su cabeza, dando una mirada tranquila. Así abriría su ventana, yendo volando rápidamente hacia Historia y Miku. Bien, ¿cuál es la técnica que quisieras aprender? Preguntaría Historia con una sonrisa. Pero antes de que Miku dijera algo, verían como Goku descendería del cielo, justo enfrente de ellas. Goku. Diría Historia con nervios. Papá. Diría Miku con nervios. ¿Qué hacen? ¿No deberían de estar en la granja? Preguntaría Goku con un rostro tranquilo. Pues sí, pero... Diría Historia algo nerviosa. Quisimos venir a entrenar un poco papá. Diría Miku con algo de seriedad. Hoy no es día de entrenamiento Miku, y lo saben muy bien. Diría Goku con un rostro serio, mientras se acercaba a ambas lentamente. Al ver esto, Miku se pondría nerviosas, mientras que Historia se ponía seria, pensando que otra vez iba a tener que pelear con Goku. Lo siento papá. Diría Miku agachando la mirada. Goku, ahora no. Diría Historia con seriedad, viendo cómo Goku se había puesto delante de Miku. Voltearía a verla por unos segundos.
para después agacharse a la altura de Miku. Y esta solo tendría los ojos cerrados, pensando que Goku le iba a decir algo. ¿Qué técnica te gustaría aprender?, preguntaría Goku. Al oír esto, Miku abriría sus ojos de golpe, alzando la mirada lentamente, viendo que Goku le estaba dando una sonrisa más. Y al ver esto, Miku se quedaría sorprendida, para después dar una gran sonrisa, al ver que su padre apenas si a veces daba una pequeña sonrisa. Pero esta vez, era una sonrisa aún más grande. Y por el otro lado, Historia se quedaría sorprendida, para después dar una sonrisa al verlo así. Fin del capítulo 3.